verdad ayuda a sanarla. Esclarecer el por qué pasaron las cosas. Pueden cesar todo ese sufrimiento. No podemos seguir negando lo que ocurrió en el país. Desde esa Colombia profunda que tanto buscamos. La Comisión de la Verdad presenta La Verdad en Voz Alta. Hablemos a fondo con las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. Hola, muy buenos días. Soy Claudia Morales y estoy aquí una vez más con ustedes presentando este nuevo episodio de La Verdad en Voz Alta. Seguimos recorriendo los territorios de Colombia. Continuamos con un propósito que es el de darle voz a las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Hoy viajaremos al año 2003, hablaremos de un atentado espantoso que produjeron las FARC en la ciudad de Bogotá y hablaremos con una de sus protagonistas. Nuestra invitada hoy es Berta Lucía Fríes. Ella es politóloga y administradora de empresas, especializada en desarrollo educativo e innovación. Berta Lucía es sobreviviente del atentado al Club El Nogal y luego de 8 años de recuperación comenzó un proceso de conocimiento y práctica de la reconciliación como representante del grupo de víctimas del atentado FARC al Club El Nogal. Bienvenida, Berta Lucía, a La Verdad en Voz Alta. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Claudia, por esta invitación. Berta Lucía, vamos a empezar con el hecho violento que vivió para poner en contexto a los oyentes que se conectan con nosotros a esta hora. Así que es importante contar que el atentado al Club El Nogal ocurrió un viernes, 7 de febrero del año 2003. Esa, muchos lo saben, fue una gran tragedia de la cual fueron responsables las FARC y que cobró 36 víctimas y dejó más de 200 heridos. Berta Lucía, ¿qué pasó ese día? ¿Qué le pasó a usted? Eso es un viernes y lo primero que fui a hacer fue mi clase de baile en la tarde y después me fui a hacer pesas. Cuando yo estoy haciendo pesas, de pronto yo nunca sentí un ruido de bomba, que eso es lo más curioso del caso, pero yo sentí que mis manos estaban tocando el suelo y yo no entendía por qué, no entendía qué era lo que sucedía. Y yo en ese instante, no sé por qué la mente le hace a uno trampas, y yo pensé que iba a haber una bomba. Pero antes de eso había pasado algo también muy mágico, que era que yo estaba mirando a la derecha y comencé a mirar como una luna maravillosa que está como ascendiendo, y la veía por la ventana, pero era una luna llena, gigante, la más grande del mundo. Y yo decía, ¿qué es esto tan maravillosamente hermoso? Los conocedores del tema, y yo entré como en un trance muy lindo, y lo que me acuerdo es que era como una luz deliciosa en la que yo me fui metiendo. Los conocedores dicen que ese es el túnel de la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Que me cayó una pared encima, me rompió las vértebras 3-4 del cervicales a nivel del cuello, valga la redundancia, y ahí aprendí yo anatomía básica, que estas son las vértebras que unen la parte miembros superiores con inferiores. Lo que aprendo también es que yo me comienzo a desconectar, digamos, y pues yo comencé a tener un cuadro que era el principio de una cuadriplegia. ¿Por qué? Porque se me rompieron esas vértebras, se me corrió la columna y digamos quedé como de unos hilitos agarrándose, unos hilos muy pequeños que me sostenían la columna. Entonces, pues eso en un resumen muy ejecutivo de lo que pasó esa noche. Sí. Ahora, es muy importante toda la afectación física que nos comparte que ocurrió, porque precisamente después del tratamiento físico y psiquiátrico
que tuvo en un hospital de Boston especializado en pacientes de guerra y que fue diagnosticada con cuadraplegia, con un choque postraumático, pues usted también ha dicho que se convirtió en su propio laboratorio. Y me parece muy bella esa expresión y por eso me gustaría preguntar de qué se trata ese laboratorio y la vocación que a lo largo de estos años ha demostrado como animadora de procesos de perdón y reconciliación. Cuando a mí me pasa lo de la bomba y que yo odio a las FARC durante 8 años y medio, yo siempre digo que eso fue un odio que yo decía, ¿y por qué yo? ¿Y por qué nosotros? ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos nosotros para merecer esto? Y además quedar en un estado de incapacidad tan grande en donde no podía ni levantar una mano para cepillarme los dientes ni para peinarme y depender de terceros para que me hicieran esa caridad, porque es una caridad la que la hacen a uno cuando uno queda absolutamente minusválido, uno valía 5. Entonces yo terminé de odiarlos a las FARC de una manera terrible, pero ya cuando yo soy paciente de guerra y menos mal que estoy en Boston, una ciudad, por eso es que me llevan allá, una ciudad en donde está acostumbrada a manejar pacientes de guerra, y entro en todo este proceso en que me meten, logro salir de esa situación y cuando ya vengo a Colombia y comienzo a escuchar víctimas del Nogal en una situación muy similar a la mía, de odio y de desesperanza y de nadie, como de abandono. Entonces yo digo, pero yo quiero entender por qué las FARC hace esto. Y decidí entrevistar a reinsertados, pero no solamente de las FARC, Paras, AUC. Y cuando yo los entrevisto y con toda una serie de metodologías, eso nadie me lo pagó, era curiosidad mía. Me encuentro con una serie, pues una pregunta que es la que me detona a mí, que ellos me dicen, yo les pregunto qué le dirían a una víctima y todos me dicen, yo pediría perdón. Y cuando me dicen eso fue como un switch maravilloso para mí, pero además me dicen, pero yo también quiero contarle la historia. Y ahí comienzo yo a hablar de reconciliación y yo comienzo a decir, no podemos seguir en esta guerra. Y yo dije, hay que transformarse uno mismo para comenzar a pedir perdón. Uno para pedir perdón y otro para aceptar el perdón. Entonces ahí es donde yo digo, Dios, voy a comenzar a hacer, pues ya comencé a hacer encuentro con víctimas y es donde yo comienzo a decir, estoy siendo mi laboratorio cuando me encuentro además con las FARC. Primero en lo que uno piensa es en la rabia que hay que trabajar contra el victimario, en este caso las FARC, pero también había otro tipo de rabias que desde lo humano y desde lo emocional había que trabajarlo. ¿Todo esto fue parte del mismo proceso o estas dos cosas se trabajaron independientemente? No, yo creo que uno va trabajando, yo creo que uno no es ni uno ni otro, son las dos. Y eso yo he aprendido de que la vida es holística y es sistémica. O sea, yo no puedo llegar y decir, ahora trabajo esto y ahora no. Lo que pasa es que yo me fui enfrentando con situaciones en donde, primero sí, la primera parte, cuando yo me siento que ya estoy viva, me siento feliz, absolutamente feliz, pero no sé lo que está sucediéndome en mis miembros inferiores y superiores, no tenía ni idea. Y después cuando yo me doy cuenta de que yo soy una minusválida, entonces me doy cuenta y digo, uy, ya no valgo nada. Pero además si a eso le añades que me están diciendo en el trabajo de que ya los contratos con los que yo era, digamos, la que estaba al frente, ya no me quieren ver porque ya no valgo nada y porque la gente asume de que estoy en una silla de ruedas y quién sabe qué más. Entonces yo dije, ¿qué? Pero mi mente funciona. Y entonces ahí comienzo a pensar en un Hopkins que está en una silla de ruedas, maltrecho, y es un genio, y siguió aportándole al mundo, pero a mí me comenzaron a cerrar las puertas. Pues yo no soy ningún genio, pero yo decía, ¿por qué somos así?
Y a eso además tengo la situación de que se han venido a tomar la foto conmigo todo el mundo, desde Capitana Paje. Apenas pasó el evento, en ese instante pues yo no era ninguna líder de nada, era una víctima del Nogal, pero era la víctima que decían que iba a quedar cuadriplégica y que salió así en los medios de comunicación. Entonces era la de mostrar. Entonces van y la visitan. Entonces sí me generó mucha rabia. Ahora, por eso es importante, a partir de esta experiencia que recoge todos estos sentimientos, hablar de una metodología que es la de los encuentros transformadores. ¿Qué es eso, Berta Lucía? Cuando a mí me invitan a La Habana para ayudar con lo del, después de que se perdió el plebiscito, para revisemos ese acuerdo, yo dije, claro, con todo gusto, con una condición, me invitan los de las FARC, que ustedes hagamos el primer encuentro con las víctimas y ustedes pidan perdón. Y no solamente pidan perdón, sino en ese instante yo ya habíamos creado una metodología que se llama reconciliación con valores. Construyamos conjuntamente, víctimas de las FARC y víctimas del Nogal, los valores y comportamientos para la reconciliación. Hago un paréntesis chiquito. Yo vengo de trabajar muchos años en encuentros transformadores a nivel organizacional, y entonces fue cuando comencé a decir, oiga, pero ¿cómo? Sin darme cuenta comenzamos a traer metodologías, yo personalmente, a los encuentros de víctimas y victimarios. ¿En qué consisten? Esto hoy en día ya lo hemos depurado, ya llevamos pues 10 años personalmente yo trabajando con víctimas que me encantó estarme encontrando y ver patrones y coincidencias. Y después ahora entre víctimas y victimarios. Entonces ya pasa ese evento de La Habana, hacemos los encuentros con las víctimas del Nogal y hay que prepararlas. Entonces, ¿en qué consiste? Hay que preparar a esas personas para que se encuentren con las FARC. Y he aprendido a la fecha de hoy de que eso no es tan fácil así nomás. Pero además es dificilísimo encontrarse ahora con el otro y hablar, porque esa es la parte importante, cómo ahora dialogamos, pero no de cualquier manera, cómo dialogamos de una manera en donde permitamos que el otro que nos hizo tanto daño pueda también conversar y podamos verlos como una persona con la humanidad, darnos la posibilidad de escucharlo. Y para eso entonces hemos desarrollado toda una serie de herramientas para que las víctimas se preparen para encontrarse con el victimario. ¿Cómo lo vamos a escuchar empáticamente? ¿Qué preguntas vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Soy capaz de perdonar? Pero el perdón hay que centrarse en que la gente mire sus creencias y sus valores, su carga valórica. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué yo no perdono? ¿Qué es lo que me detiene a mí para perdonar? Y entonces cuando comenzamos a quitar esos velos que cada uno tenemos de por qué yo no perdono, es cuando la gente dice, es que yo no me he dado cuenta de que yo no pueda perdonar porque, voy a poner ejemplos, porque mi jefe político lo dice, porque alguien que yo admiro dice que uno no está de acuerdo con el acuerdo de paz. Entonces uno comienza a decirle, pero ¿y tú? Olvídate de tu jefe, tú como Pedro, como Juan, como María, ¿tú qué piensas sobre el perdón? Y mira cómo te has sentido en estos años, cómo te estás sintiendo con ese odio que cargas. Es todo un proceso, no es un evento ni una jornada de un día, sino son unas jornadas preparadas con unas metodologías y un currículo para que la gente tenga esa posibilidad, se dé permiso de pensar y subir. Nosotros el mejor ejemplo que damos es como subir una montaña, pero de pronto que tú quieres intervenir ahí. Para muchas víctimas el perdón está muy unido a la verdad, a conocer la verdad. De hecho, Francisco de Rú, el presidente de la Comisión de la Verdad, ha dicho que es necesario esclarecer la verdad histórica del conflicto, lo cual es obvio, pero también algo que él llama la verdad humana, porque esta ha sido una guerra que nos ha degradado a todos como sociedad. Entonces, atando esta respuesta sobre el perdón y la reconciliación, me gustaría preguntarle, Berta Lucía, ¿cómo se imagina usted esta verdad humana?
Mira, primero yo tengo que decir, a mí no me habían dicho ninguna verdad, ni una sola, cuando yo perdoné. Entonces tú me vas a decir, entonces ahí yo comienzo a decir, cada víctima tiene distintas modalidades o caminos para llegar al perdón. Algunos dicen, sí, la verdad. Otros dicen, no, tiene que haber justicia y tienen que meterlo en la cárcel o tienen que poner una sanción para yo perdonar. Otros dicen, yo no voy a perdonar nunca. Pueden suceder muchas cosas, son distintos y el mejor ejemplo que yo doy es, nosotros tenemos distintos hijos y cuando uno mira los hijos son distintos y miremos el caso, uno camina más rápido, otro habla más rápido, otro corre más rápido o gatea más rápido y otro nunca gatea, nunca camina. Igual pasa con el perdón. Eso es número 1. 2, la verdad, sí, he visto que la verdad ayuda muchísimo para que haya perdón. El solo hecho de que se pongan al frente y te digan, por lo menos en el caso de las víctimas del Nogal, que hubo mucha prevención, pero que al frente se pongan y digan, sí señores, como el caso del Nogal, que dijeron después de 13 años, las FARC, sí, nosotros pusimos la bomba. En 13 años habían negado a todo el mundo en todas las instancias. Y ese día llegaron y dijeron, sí, nosotros fuimos. Eso fue como el wow de decir, fueron capaces. Pero si a eso le añades que piden perdón, pero además vimos cómo esas caras se fueron descomponiendo, las de las FARC, cuando escuchan todo lo que las víctimas tuvimos que vivir, pero además ellos ven que no son la clase firififi, solamente la que está ahí, como lo digo yo, sino que son personas de salario mínimo, el ascensorista, el cocinero, el portero, los que han sufrido y comienzan a decir, como quien dice, la embarramos porque es gente, o sea, es gente muy básica y comienzan a pedir perdón. Comienza eso a ayudar en el proceso del perdón. Pero además si añades en estos escenarios en donde tienen que construir ahora, ¿qué es eso de cómo nos vamos a reconciliar? Y los ponemos a trabajar conjuntamente y así fue el primer caso. Ese fue mi primer experimento y laboratorio increíble en donde yo los reúno y los pongo juntos por grupitos, víctimas y victimarios, a que construyan valores y comportamientos para la reconciliación. Las víctimas me miraban como diciendo, esta vieja se chifló de Humberta Lucía porque cómo nos pone con esta catramanada de señores. Y entonces, pero al rato, ¿qué pasó? Las mismas víctimas le están preguntando a los señores de las FARC, ¿y ustedes qué comen, dónde duermen, tienen hijos, etcétera, etcétera? Y comienzan a ver que las FARC son humanos. Entonces ahí entra el tema de la humanidad. Comienzan a darse cuenta, oiga, sí, ellos también son humanos, tienen hijos, se enamoran, comen lo mismo o distinto o lo que sea. Pero si además de eso, ahora nos han dicho esa verdad, entonces ahí entra el tema de la humanidad. A partir de que yo estuve en La Habana, en noviembre del 2016, a partir de ahí, todas las semanas me he encontrado con las FARC, todas. No hay una semana que no deje yo encontrarme. Y yo tengo que decir que ellos han ido evolucionando en cómo cuentan las verdades y cómo piden perdón. Y ustedes me van a decir, sí, le digo, sí, claro, cada vez están diciendo y actuando de una manera distinta, hasta el punto en donde, porque las FARC también tienen que entrar por ese currículo que nosotros llamamos encuentro transformador. Ellos también tienen que pasar por ahí. Nosotros no encontramos a las víctimas con los victimarios si ellos no han pasado por el curso y no nos hemos puesto de acuerdo en cómo vamos a hablar conjuntamente. Y tenemos que decir que ahí es donde comienza a darse esa verdad humana y esos encuentros humanos entre víctimas y victimarios.
Para finalizar, Berta Lucía, me parece importante que como especialista y aprovechando esa experiencia en innovación y educación, le pudiera decir a los oyentes de manera muy breve cuáles son las recomendaciones para el después de la entrega del informe final que hará la Comisión de la Verdad. ¿Qué cree usted? Uno, tenemos que prepararnos para recibir verdades. La verdad que se dijo de Álvaro Gómez, la gente no está acostumbrada, a pesar de que pueda ser una verdad. No voy a entrar a cuestionar, el hecho, sino que la gente no está acostumbrada a que le digan verdades. Y yo a veces soy muy coloquial y digo, sí, dígame que me pusieron los cachos, pero cuando le dicen que fue con fulanita, ¿cómo con fulanita? No puede ser. Aquí poco más o menos pasa lo mismo. Eso es uno. Dos, tenemos que continuar en este proceso de seguir haciendo estos encuentros. ¿Por qué? Porque estos encuentros transformadores lo que estamos buscando es que la gente revise sus creencias y sus valores. Entonces, lo mismo va a suceder cuando llegue la verdad que nos va a brindar la Comisión de la Verdad. La gente va con sus creencias, va a juzgar ese documento que nos van a entregar y va a tener el sesgo de creencias, de política, de intereses personales, intereses que no permiten entender esa información tan valiosa que pienso que van a entregarnos. Yo diría que tenemos un reto y es cómo garantizar de que sí trascendemos y que esas verdades ahora nos permitan pasar a esa segunda fase, que es cómo construir esta nueva posibilidad de que no sigamos en ese estado de polarización. Y esa polarización, la única manera como la podemos resolver es que, a pesar de las diferencias, digamos, ok, ya firmamos el acuerdo de paz, ya la Comisión de la Verdad nos entregó esto, y ahora entonces, ¿qué nos conviene seguir haciendo en aras de que no volvamos a la guerra que tuvimos, no sigamos con las muertes, la cantidad de muertes que estamos viendo, no solamente de líderes sociales, sino también de los que firmaron la paz por parte de las FARC? Yo reitero en este instante, yo no estoy de acuerdo con ninguna de los actos de violencia que hicieron las FARC, en ningún momento, ninguno, no lo acepto, pero tampoco estoy de acuerdo con la situación de violencia que estamos viviendo ahora. Y también tengo que decirle a los oyentes, hay un acuerdo de paz que tenemos que respetar, y como víctima que vivió 8 años y medio de incapacidad, es decir, oigan, no podemos seguir en un estado en donde sigamos en esta situación en donde cada uno jala su pedacito y no buscamos construir conjuntamente y buscar puntos de coincidencia para seguir adelante. Yo creo que tenemos es que repensar cómo vamos a seguir adelante y qué vamos a dejarle cuál va a ser el legado para los que vienen. Eso es como lo que diría en términos generales. Berta Lucía, ha sido un placer compartir este momento y aprender de todas las experiencias. Ha sido enriquecedor, tanto para mí como conductora de este programa, y espero que así lo sea para todos los oyentes. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Claudia, por esta invitación. Pueden oír la entrevista completa con Berta Lucía Fríes en la página www.comisiondelaverdad.co, también en las plataformas de Spreaker y de Spotify y en las redes de la Comisión de la Verdad. Las víctimas esperan y nosotros seguiremos escuchándolas junto con ustedes. Les espero el próximo sábado a las 11 de la mañana. Un abrazo muy fuerte para todos.